Amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, sean bienvenidos a un programa más esta semana de mayo que ya está iniciando por aquí. Vamos a estar platicando de diversos temas de política nacional. El primero que quisiéramos plantear es, hace unos 4 o 5 días el presidente Andrés Manuel planteó una estrategia económica que puede ser considerada para algunos invasiva, violatoria al libre mercado, pero para otros una medida responsable y una medida aventurada en estos momentos de inflación y de crisis económica. Estamos hablando de que el presidente Andrés Manuel hace unos días dijo, vamos por un control de precios en los productos de la canasta básica, ¿no? Recordemos que los productos de la canasta básica son estas cuestiones que son altamente necesarias de cualquier familia, ¿no? Desde el aceite, el huevo, el jitomate y otros insumos. Y estamos hablando que desde los 70 no habíamos tenido un control de precios así. Me recuerdo que por ahí en el 94 también hubo un control de precios con el tema del maíz, por ejemplo. Pero los libremercadistas, estos que dicen que la economía no se debe tocar ni con el pétalo de un dólar, están hablando que no es una cuestión peligrosa, ¿no? Ya que cuando el gobierno interviene en la economía, corre el riesgo de que esto sea para peor. Y para eso, bueno, para todos estos temas vamos a estar platicando con dos grandes amigos. Voy a empezar con mi amigo Pavel. ¿Cómo estás, Pavel? Hola, ¿qué tal? Economista de la UAM. Mucho gusto. Un placer estar aquí. Es el experto que nos va a venir a platicar. Y el compañero Roberto Patiño, que también ya lo conocen. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de vuelta. Abogado y analista político, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a estar platicando. Voy a empezar con esto. Pavel, tú que eres el economista, dime, ¿esto es algo bueno o es algo malo? ¿Tú qué dirías? O sea, así, en términos morales, ¿el presidente está haciendo algo correcto o incorrecto al meter la mano al control de precios? De hecho, está haciendo algo correcto, ¿no? Ya anteriormente habías mencionado que sí, anteriormente el Estado había intervenido lo que era la economía en el último periodo del siglo XX. Sin embargo, las condiciones eran muy distintas, ¿no? En ese momento, lo que llevó a la crisis de esa carestía o inflacionaria era el mal manejo de algunas cuestiones económicas internas. Y a diferencia de hoy, es todo lo contrario, ¿no? Es prácticamente después de la pandemia que se hayan roto las cadenas de valor y evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania hizo un desajuste en el mercado. Aquí es algo muy importante, puesto que estamos hablando de una crisis del neoliberalismo. Y Andrés Manuel lo tiene muy bien calculado. Tan es así que desde antes de que se tuvieran este tipo de problemas a nivel internacional, empezó con el control, y no es un control de precios, es un tope. Prácticamente deja la economía o la competencia hacia la parte privada, pero el Estado recupera lo que anteriormente se había perdido, que era ante los desajustes entre la oferta y la demanda, el Estado entra para regularizar o regular algunas cuestiones. Este paquete contra la inflación y carestía trata de controlar la gasolina y el diésel, y es algo muy importante, puesto que en estos momentos a nivel internacional hay un descontrol. Gracias a que se ha comprado la refinería de Texas y la construcción de Dos Bocas, evidentemente vamos a poder amortizar este golpe. ¿Cuál es el problema aquí? Hay una disminución en aranceles, pero el mundo se enfrenta a un choque de oferta en estos granos, ¿no? Como trigo, maíz, y también hay unos problemas como del estrés hídrico, el cual Andrés Manuel dice hay que sembrar más, hay que producir más, pero tendríamos que esperar como a mediano o a largo plazo para poder sustituir lo que anteriormente importábamos, ¿no? Pero no es como tal una intervención directa, es un acuerdo entre privados, algo que anteriormente los gobiernos anteriores no hacían. Y esto repercutía en la economía en el futuro, puesto que se hacían burbujas inflacionarias. Roberto, ¿tú qué consideras? ¿Esto es una medida económica necesaria o es una estrategia del presidente de ganar votos y adeptos? ¿Tú cómo lo consideras? Es una estrategia necesaria y que cualquier gobierno, sea de la corriente que sea, está en la obligación de implementarla, haya crisis económica o no lo haya, porque estamos hablando acerca de garantizarle a la población su derecho al alimento
¿Y esto qué conlleva? A tener un desarrollo pleno y una vida digna. Entonces, el presidente está siendo muy responsable y muy puntual en llevar a debate, y además no solo a debate, sino a la acción y en el actuar político, esta iniciativa de controlar los precios, que ahorita, pues, puesto la crisis económica derivado de diversas cuestiones, una pandemia y además ahorita una guerra entre dos potencias, básicamente, pues nosotros estamos viendo una respuesta que va a llevar a cabo en los próximos días y que esto nos va a tener a nosotros pues con una estabilidad en la población a la hora de ir a comprar lo más básico, como tú ya mencionabas, Chucho, pues lo de la canasta básica que todo mundo conocemos. Además de que es muy interesante porque el control de precios en los combustibles se va a ver reflejado pues a la hora no solamente de que uno va y carga gasolina, sino también en los productos que uno va a comprar, porque pues al final pues todo se transporta y se tiene que usar la gasolina. Entonces es muy importante ahorita este tipo de medidas que no solamente vienen a contrarrestar los abates de esta crisis económica, sino a dejar la premisa para las siguientes administraciones de que se tiene que garantizar a la población pues el acceso al alimento Ujú. para poder subsistir. Claro, Pavel, también te preguntaría, ¿ha funcionado los topes salariales y los topes en los precios y también este control en momentos anteriores? Por ejemplo, comentaba, ¿no? En el 94 me parece que hubo ahí un control sobre el precio de la tortilla y en los 70 también hubo cierto control de precios. ¿Ha funcionado? ¿Funciona este tipo de estrategias? ¿O sí tienen riesgos de que nos dé un rebote en unos meses o en unas semanas ante esta intervención en los precios? Claro, ante este nivel de incertidumbre sí existe un problema, ¿no? Puesto que no podemos controlar algo que no producimos. Sin embargo, anteriormente cuando el Estado intervenía en el mercado, lo hacía de manera directa. Es decir, se iba directamente a la producción y no dejaba a los productores que pudieran ser elásticos ante los diferentes ataques que podría tener la inflación, ¿no? Anteriormente estábamos hablando en esos momentos de que la inflación de un día para otro cambiaban los precios, ¿no? Estábamos hablando de una inflación de 150%. Claro. Al día de hoy, pues la inflación es del 8% y más que nada esto se hace para tener también certidumbre en las cadenas productivas. Porque cuando tú tienes ciertos precios a mediano plazo o a corto plazo, que es a 6 meses, tú podrás producir y por lo tanto podrás mantener tus precios. Por ejemplo, aquí sin hacer anuncios, pero Bimbo dice, yo no voy a subir el precio del pan, pero es entre comillas, porque durante 2 o 3 semanas anteriores, cada semana, Bimbo subía sus precios, ¿no? Entonces, sí estamos en la necesidad de crear algún acuerdo con los privados porque deben sacrificar parte de su utilidad. Y también hay algo muy importante, y lo que comentaba el compañero Roberto. Hay que garantizar el alimento. Y Andrés Manuel lo empezó a hacer con la universalidad de muchas transferencias o de apoyos. Y esto ha amortizado que la precariedad alimenticia no avance tan rápido, ¿no? Y esto también beneficia a los más pobres. Evidentemente, el tener un tope en los precios más estratégicos, como son los energéticos, es necesario hacerlo, porque de lo contrario vamos a tener situaciones como está viviendo España, en donde es incontrolable y prácticamente todo sistema productivo necesita de energía para producir. Claro. Y evidentemente el gobierno debe entrar ahí. Y algo muy positivo es que a raíz de la última reforma eléctrica que no pasó, pero CFE salió beneficiada, ¿no? Claro. Entonces eso nos va a permitir producir más a través de las hidroeléctricas y poder solventar las necesidades, ¿no? Entonces la diferencia que está haciendo este gobierno es generar acuerdos, pero no intervenir el mercado como tal, porque de lo contrario sí estaríamos haciendo burbujas inflacionarias. Roberto, ¿estas medidas se podrían haber aplicado en otro gobierno? O sea, ¿tú crees que el PRI o el PAN lo habrían sacado algo así como vamos a hablar con nuestros amigos, porque los panistas eran muy amigos de los empresarios, vamos a hablar con nuestros amigos empresarios, hacemos un pacto para que no suban los precios, para que no suban los salarios, eso sí me queda claro que sí hicieron, ¿no? Pero los precios. Por supuesto que sí, cuando hay voluntad política,
todo se puede. Ellos no tuvieron la voluntad política más que de enriquecerse a costa del erario público y no les importó si había necesidades básicas como las de comer, las de tener un día, al menos de llevarse un alimento. Eso no les preocupó a los pasados gobiernos del pasado régimen. Entonces, pues vaya, esta medida que este gobierno nos está brindando, pues es un parteaguas, es una premisa, como hace rato lo dije, para que las siguientes administraciones pues tengan a bien tomar en cuenta las primeras necesidades básicas que es pues el derecho al alimento. Además de que pues este tipo de políticas a nosotros nos dejan pues un gran aprendizaje de lo que en realidad se debe de llevar a cabo cuando hay crisis económicas y además también pues saliente o estando todavía durante una pandemia que genera la recesión y pues lamentablemente las circunstancias nos llevan a que hayan inflaciones altas, a que a veces los inversionistas no quieran pues vaya amarrarse un poquito el cinturón y dejar de especular tanto y pues perder un poquito de sus ganancias, porque pues al final eso es lo que vienen a hacer los empresarios, no solamente invertir y recuperar lo invertido, sino a generar más de lo invertido al doble o al triple, y eso no debe de ser posible. Hablan a veces, ustedes mencionaban lo de la reforma energética eléctrica que no pasó, muy importante porque esto también nos iba a traer un gran beneficio pues en el costo acerca de las energías, algo que también pues los de derecha hablan de las energías limpias. La mejor energía limpia es la que a veces no se usa. Esto me refiero a que pues nosotros ya no estemos en la sobreproducción, mejor nos aboquemos a producir lo necesario y así se va a ver traducido en que pues nosotros en lugar de estar llenos de tantas cosas materiales pues tengamos lo más básico que es el alimento. Claro, sí, sí, es un punto muy interesante, ¿no? Efectivamente, no sobreproducir, sino producir solamente lo que se necesita, ¿no? Y bueno, recordemos que el capitalismo se basa en eso, ¿no? En esta sobreproducción constante, 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 ¿no? Hace rato estábamos platicando, antes de iniciar el programa, estábamos, bueno, platicando un poco del tema y hablamos sobre la economía. ¿Cómo va? ¿Cómo está haciendo el papel económico manejando esta crisis? Porque hay una crisis mundial, hay que decirlo. Me parece que poco se ha hablado del tema, sí. O sea, pero hay una crisis económica en el mundo por el tema de la pandemia, por el tema de esta guerra entre bloques entre Rusia y la Unión Europea y obviamente Estados Unidos. La crisis energética, hay una crisis energética y pues todo también ahí en un panorama de la crisis hídrica, ¿no? Del agua. Estábamos hablando de que hay una crisis y platicábamos. Ramírez de la O, secretario de Hacienda, Andrés Manuel, el Banco de México con Gerardo Esquivel, parece que lo han hecho muy bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Digo, ya es como un tema a un ladito de lo que estábamos viendo, pero creo que fue un tema interesante que platicamos. ¿Cómo lo ven? Pablo. Pues personalmente creo que esta administración son de las mejores que ha administrado los recursos públicos de la nación. Un ejemplo es Pemex, un ejemplo es CFE. Este año han recibido ya una rentabilidad. Pemex reporta 122.497 millones de pesos en este primer semestre, contrastando la diferencia del año pasado que fue una pérdida de 37,000 millones. Claro. Entonces, evidentemente, una buena administración te da utilidad tarde o temprano. Hablábamos anteriormente que en diferentes gobiernos se intervenía el mercado, pero también influía mucho las diferentes tasas que se manejaban. Por ejemplo, la tasa de desempleo actualmente en México son de las más bajas, 3%, en el último trimestre. Mientras Europa está en un 7%, que no está mal ante las condiciones. Estados Unidos, alrededor del 4%. Pero no se habla aquí y la oposición no lo menciona porque a pesar de que ellos tuvieron condiciones económicas mejores, no pudieron dar estos resultados. La tasa de inflación sí se ha podido detener, está en 7%, sería más, pero el control de precios ante los energéticos evita que siga subiendo. Y de igual manera, la tasa de interés la han sabido manejar también con la cantidad de dinero circulante. Esto tiene mucho que ver con cuánto cuesta el dinero. Evidentemente, los gobiernos anteriores no ponían tanta importancia y tan es así que el día de hoy se tienen reservas históricas, las más altas en la última década. Entonces, el gobierno se está haciendo cargo de esto.
Pero déjame, digo, porque yo de formación no soy economista y siempre hay que preguntarle al economista más despacito, ¿no? Estás diciendo que el gobierno de Andrés Manuel retiene más dinero que otros sexenios, que otros gobiernos. Tenemos entonces reservas económicas internacionales para que dan fortaleza a la economía, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Así es, y no solamente lo retiene para poder fortalecer las Porque reservas esto- internacionales, no, al contrario, Ajá. está generando tanto gasto como la construcción de un tren, el aeropuerto, no solamente es aeropuerto, el aeropuerto también de Tulum. Entonces, toda esa parte del sur, por ejemplo, Tabasco salía anteriormente de los últimos que daban al Producto Interno Bruto y ahora es de los primeros o hasta el primero. Esto hace también un cambio en la estructura económica del país, en el que a pesar de que a nivel internacional la producción se detuvo, aquí en México no se hizo. El gobierno empezó a producir no solamente energía, sino infraestructura y aplicó algo muy interesante, es economía keynesiana, ¿no? Que es, yo voy a dar recursos o trabajo para que pueda seguir generando consumo. Y no sé si recordarás que anteriormente en otros programas habíamos hablado de la estanflación, que nos íbamos a enfrentar posiblemente a eso, pero ha sido un manejo tan bueno que ha hecho el gobierno que no tenemos ni recesión, seguimos creciendo económicamente, por lo tanto hay empleo y, por ejemplo, el tipo de cambio. Esto también no solamente por el buen manejo que ha hecho el gobierno, sino que nos ha beneficiado la guerra entre divisas, que el mercado está inundado de dólares, ¿no? Entonces, eso permite tener una tasa variable entre peso dólar muy baja o hasta cierto punto estable y, por lo tanto, la deuda es estable. Entonces, esto le da a los inversionistas pues mucha certidumbre y tan es así que, dada la incertidumbre internacional, México que dice, yo no voy a tomar partido. Aplico la ley Estrada y tú como inversionista, tú dices, México no entra en este papel, por lo tanto mi inversión la mudo. Y esta es la ventaja que estamos teniendo. Claro, claro. ¿Cómo ves el papel del México en la economía? ¿Lo están haciendo bien el gobierno de la 4T? Pues primeramente que el presidente ha cumplido su palabra al no endeudarse pues con lo que nosotros conocemos como el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Entonces esto a nosotros nos ha permitido el tener una estabilidad a futuro, porque si nosotros hacemos crecer la deuda externa, pues esto va a crear inestabilidad y pues estas crisis que nosotros estamos viendo económicamente hablando a nivel mundial, pues se van a seguir maximizando. Entonces esa visión a futuro que el presidente tuvo, pues nos va a beneficiar más de lo que ahorita nosotros estamos viendo reflejado, estando presentes y estando viviendo una pandemia y una guerra no solamente bélica, sino pues una guerra, yo diría, un poco híbrida, porque también es una guerra fría, en donde hay pues bloqueos económicos, hay la subida de los aranceles. Entonces, pues vaya, esta guerra híbrida que nosotros estamos viviendo, pues no estamos viendo las consecuencias tan fatales que deberíamos de ver en un sistema como en el que estamos todavía inmersos y todavía no hemos podido superar. Entonces, pues desde mi punto de vista, la estabilidad se mantiene y con visión a futuro, no solamente ahorita. Claro, porque, por ejemplo, no sé si estén de acuerdo que es muy interesante. Por ejemplo, ahí haces unos pequeños análisis muy someros en estas tablas de inflación, estas tablas de desempleo que hay por ahí de los países de la OECD. Y México no sale en realidad tan mal parado, ¿no? Sale muy bien, con índices bastante aceptables, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países. Claro. Y, por ejemplo, aquí hablaríamos, ¿no?, de algunos factores. El tema de la crisis sanitaria. Bueno, México fue uno de los países en los que, por ejemplo, no hubo un apoyo directamente en efectivo al empresariado, ¿no? Se dieron algunas facilidades. Claro. Pero no se planteó esa estrategia, ¿no? De salvar a los empresarios, ¿no? Que iba a ser al final como tirar dinero, ¿no? Así es. Iba a ser como, bueno, pues yo te subsidio una parte, pero pues el empresario tú sabes que nunca deja de ganar, ¿no? Y entonces, pues, países como Estados Unidos que sí optaron por esas estrategias, resulta ser que no son, ¿no? Y esto tiene que ver también, y como lo dijo el compañero Roberto, el nivel de deuda que tenga cada país. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel asumió la presidencia, estábamos alrededor de poco menos del 60% en relación al Producto Interno Bruto.
Al día de hoy estamos apenas el último dato de marzo a una reducción del 44%. Entonces, ¿esto por qué fue? Prudencia fiscal. Evidentemente, con la crisis de la pandemia, no había una circulación de capital importante. ¿Y qué hizo el gobierno? Cobrar todo lo que nos debían. Y es tan impresionante cómo con tanta deuda fiscal el país se movió. Porque si no hubiésemos recuperado ese dinero, hubiésemos enfrentado problemas financieros. Pero fueron tantos miles de millones de pesos que se rescataron que se permitió hacer esto, ¿no? Y esa es algo muy importante que Andrés Manuel ha estado haciendo, ¿no? Y esa también la manera en la cual el Estado recupera su papel para poder intervenir el mercado. Claro. Pavel, Roberto, ¿tú cómo ves esta situación? El presidente ha estado optando por una redistribución económica, ¿no? Hay una cuestión de varios subsidios, apoyos sociales, apoyos económicos a las poblaciones que menos tienen. ¿Crees que estos factores han influido en realidad en que también la crisis no se sienta tan fuerte para la gente? ¿Será determinante? Por supuesto que el rescatar a la población a la base es lo que siempre se tuvo que haber hecho y es lo fundamental, porque pues sin una base sólida, una base que pueda soportar esas crisis, pues se te viene abajo todo. Ujú, Entonces, si se optaba por rescatar y apoyar a los empresarios, a los de arriba, a los que pues nunca dejan de tener el ingreso más básico, por decirlo de una forma elegante, porque pues ellos obviamente que tienen ganancias siempre, pues es una política social, de justicia social, que yo la veo perfecta, la veo muy bien y no y yo estaría aludiendo a los discursos banales de derecha que mencionan de que regalar dinero a las personas que no producen es un error. Pero yo les diría, ¿cómo es posible que ustedes no ven que con esto se evitan también crisis humanitarias de desplazamientos forzados? No solamente por violencia, sino por no tener el ingreso más básico que es el alimentar Exacto. a las familias que consumen, porque pues al final ellos compran y con estos ingresos básicos ellos tienen para alimentar obviamente, pero ¿para qué? Para comprar los productos y los productos a su vez le van a beneficiar a los empresarios, porque como van a tener compra, pues van a tener ganancia. Entonces esta es la visión cortoplacista que tienen los de derecha y que argumentan falazmente y muy agresivamente contra sectores de la población vulnerables y poco favorecidos gracias a los resquicios del sistema. Ya para ir cerrando este tema, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo ven esta situación? ¿Se va a seguir controlando esta crisis económica y este sistema de control de precios servirá? ¿Será la solución correcta? ¿O aún falta mucho que ver en estos rounds? ¿Falta mucha pelea todavía y no hay nada asegurado? ¿Eres optimista o no tanto, Pablo? No, de manera interna, claro, es optimismo, puesto algo que comentó también Roberto muy importante es esa base en la cual Andrés Manuel ha puesto el ojo, tan es así que por eso se aumentó el salario mínimo. Es una forma también de atacar esta situación y es multifactorial, ¿no? Y yo creo que Andrés Manuel está haciendo un llamado tanto a la industria privada, que sabe muy bien que la situación debe llegarse a acuerdos, puesto que de lo contrario se puede descontrolar, pero sí vamos a tener por lo menos un año y medio, un año de alta inflación, de tal vez no recesión económica, pero a nivel internacional no un crecimiento tan deseado. Claro, Robert, ¿tú Yo cómo ves? ¿Somos optimistas con estas medidas o hay que andar con cuidado? Yo soy muy optimista, pero obviamente también hay que tener cuidado en las medidas que se vayan a implementar, porque para poder controlar los precios, en discurso se escucha muy bien, pero ¿cómo controlas que el proveedor te baje los precios? Porque, a ver, al final se va a poner un tope para que la gente pueda adquirir lo más básico a un cierto costo. Sin embargo, esta persona que es el último, el último la última persona que es quien vende, el vendedor, pues vaya, tiene que comprar a su vez a proveedores. Claro. Y si estos proveedores no bajan los costos, pues entonces, ¿dónde va a haber también la ganancia este vendedor?
para poder también subsistir. Entonces esto tiene que verse más a fondo desde los proveedores, desde quien abastece el recurso de origen. Entonces desde ahí tendría que hacerse el estudio pormenorizado para poder abatir y controlar el precio para que el costo final pues sea llamativo y sea prudente para que la gente pueda adquirir lo básico. Y obviamente también esto pues tiene que verse en el legislativo para poder llevar esto pues a rango de ley y que este control no solamente sea durante esta época, sino sea por siempre, para que la gente, todos nosotros, podamos comer, que es lo que les he venido diciendo, porque es lo más importante. Sin comida, pues, ¿cómo le hacemos para poder rendir en un día, tener una vida digna? El derecho a la comida, Así totalmente. es. Es muy importante recalcar eso, ¿no? Existe el derecho a la comida, a la alimentación, y el Ujú. gobierno también tiene que Garantizarlo. trabajar para eso, ¿no? Para que se Así es. garantice. Bueno, de pasadita quisiera hablar rápidamente del viaje de Andrés Manuel por Centroamérica. Visita 5 países, el presidente de 5, si no mal estoy recordando: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. Y Cuba. México está retomando este papel preponderante como este gran hermano, en un buen sentido, no orwelliano, pero como un gran hermano de América Latina, ¿no? Y específicamente en Centroamérica. Parece México recordar que su zona de influencia es Centroamérica, digamos que hasta cierto punto es el país que tiene un cierto contacto más cercano, tanto con sus economías como con sus culturas de estos países hermanos. Andrés, está apostándole a una relación multilateral en América Latina como interlocutor y también como protector de estos países, y como gran enlace con la comunidad norteamericana. ¿Cómo ven esta gira de Andrés Manuel? ¿Correcta, incorrecta? Porque es la primera vez que sale el presidente, ¿eh? También hay que recordar, en 4 años no había salido, y lo primero que decidió, bueno, salió con Trump a una comida. Pero esta es su primera gira internacional real, ¿no? Ya más consistente. A lo otro nomás fue un día, me parece. ¿Cómo ven? ¿Fue correcto o incorrecta esta gira, Robert? Yo lo veo correcto porque está viendo al sur algo que no se había visto en décadas, no se había visto en este ciclo, básicamente. Entonces es muy acertado. ¿Por qué no se está entrando otra vez al juego de nada más tener tratados comerciales con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá? Yo estaba escuchando en estos días entrevistas, análisis de personas que trabajan para el Reforma, para el Universal, para Milenio. Estaba escuchando pues comentarios muy agresivos, muy xenofóbicos y también comentarios demasiado clasistas, porque no voy a mencionar ahorita a periodistas, pero sí a los medios. Ellos comentan que es desacertado y es un error porque, y con las mismas palabras, ¿cómo es posible que México se vaya a aliar con países tan jodidos, tan chiquitos en economías, con PIB pues que no son altos, con inflaciones, con hiperinflaciones, incluso hasta con países donde hay dictaduras de años? Entonces, pues vaya, o sea, esto a mí me dejó pensando y me dejó a mí pues muy preocupado porque pues lamentablemente este tipo de propaganda a veces llega a la gente que es muy influenciable y que si no se informa bien puede llegarles hasta a creer, porque están en un gran error. Hay que ver, los resultados, por ejemplo, que tuvo el Telecán, que ahorita nada más es un mero cambio de siglas, ahorita que se llama Temex, se cambiaron básicamente pues casi nada, porque todavía se sigue teniendo la preferencia comercial pues con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ahorita este tipo de política internacional no solamente versó, como dicen estos medios, en ir a supervisar el dinero que se regaló, porque no es así. Este dinero se invirtió en los países que obviamente son hermanos, no solamente por la cercanía territorial, geográfica, sino por la cercanía cultural, por la cercanía histórica y además recordar pues que antes también estos países formaban parte del territorio nacional. Entonces olvidar eso pues es cortarle de tajada
a la historia de México. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene el estar otorgando recursos económicos provenientes de nuestro país que vienen de un fondo que ya estaba destinado en programas que también se implementan en nuestro país como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro? Pues en que las personas con este pequeño ingreso que va a ser independiente de las finanzas públicas de estos países que son pequeños geográficamente, estos países se van a ver beneficiados en que primeramente se va a tratar de minimizar el desplazamiento forzado que tienen las personas para cruzar nuestra frontera y transitar en nuestro país de forma peligrosa para llegar a cumplir un supuesto sueño americano. Primeramente eso va a ayudar principalmente a la región. Ahora bien, lo segundo, la posible alianza geográfica en donde a futuro se pueda lograr impulsar una moneda de cambio que sea así como en la Unión Europea, pues también no está mal visto. ¿Por qué? Lamentablemente, con pérdidas de gobiernos de izquierda, en donde llega Bolsonaro, en donde, por ejemplo, tienen a Colombia, donde la derecha lleva años, ha hecho que, por ejemplo, el Mercosur no rinda los frutos que se esperaban. Entonces, con este tipo de visitas en donde se van creando las alianzas con estos países hermanos latinoamericanos, pues se tiene ojalá que se logre este objetivo financiero en donde también se trata de llevar un pequeño aprendizaje y también tratar de observar cómo lo están haciendo con esta nueva moneda de cambio del Bitcoin, que lo estaba implementando Nayib Bukele en El Salvador, en donde tiene su proyecto de la ciudad del Bitcoin. Entonces, este tipo de cambios en la moneda es muy importante porque así nosotros quitamos de primer lugar para poder intercambiar las mercancías como medio de cambio el dólar, no por tratar de minimizar y tener un conflicto con Estados Unidos, sino para que nosotros seamos naciones con más soberanía financiera, seamos naciones más independientes del imperio norteamericano, porque el imperio existe. Y se me parece a mí algo muy inteligente que Andrés Manuel, simultáneamente a la visita y esta gira por Centroamérica, haya pedido el favor a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que fuera a Estados Unidos para hacer una visita con el presidente Biden y tuvieran a bien realizar un discurso público después de la reunión privada, en donde el presidente Biden afirme que nuestro país no es patio trasero de Estados Unidos, que se lleva una relación amistosa. Entonces, esto traducido como cuando Fox tenía su vocero, pues vaya, nosotros estamos viendo que Andrés Manuel le pide el favor a su esposa para que platique que esta visita, desde mi punto de vista, no tendría que generar un conflicto con Estados Unidos, porque al final no hay que olvidar que Estados Unidos históricamente ha sido un país con política intervencionista. Entonces, esto aminora y calma las aguas para evitar un posible conflicto, no de intervención, esperaría yo, bélico, pero al menos también que nos dejen transitar a la independencia en donde nosotros no tengamos nada más que comerciar con esos dos países, porque al final si los de derecha dicen que el comercio con ellos es mejor porque son países supuestamente de primer mundo, porque estos conceptos también ya no son actuales, estos países pues al final no han beneficiado, lo hemos visto a lo largo de estos años con con lo que antes era el Telecán, pues que ellos nada más buscan también pues el beneficio para sus naciones. Y aquí el país más desfavorecido económicamente hablando, pues es el que menos beneficios ha traído con este tipo de tratados. Claro, Pavel, ¿tú cómo ves la gira de Andrés Manuel por estos 5 países? Pues yo creo que también es un mensaje hacia las naciones más fuertes, ¿no? Porque creo que México está dentro de las principales potencias a nivel internacional, pero ninguna de las potencias más grandes ha mirado a los países pues, que tienen a su lado, ¿no? Que muchas veces aprovecharon sus recursos para hacerse ricos y al día de hoy están olvidados. Y Andrés Manuel ha visto hacia el sur, puesto que también necesitamos sistemas productivos diferentes y eso evidentemente nos va a abrir el mercado.
Y creo que ningún presidente mexicano se había volteado a ver hacia el sur, no solamente para desarrollar esa parte del país, sino también para conectarla. Y eso evidentemente va a potenciar, la reducción de migrantes, y creo que esto apenas empieza, ¿no? Una crisis de refugiados en toda América Latina por cuestiones políticas, de alimentación, etcétera. Si no se toma cartas en el asunto, la situación evidentemente va a empeorar. Y no solamente va a afectar económicamente a México, sino también a Estados Unidos, puesto que el desplazamiento de tanta gente, esta ruptura de familias en el sur, evidentemente la calidad de vida hace que disminuya. Sin embargo, también el visitar, por ejemplo, a El Salvador es algo muy interesante, puesto que estamos viendo que a nivel internacional hay una guerra ante la hegemonía del dólar. Y el Bitcoin es prácticamente la primera moneda que le declara la guerra, por así decirlo, a Estados Unidos. Pero, perdón que te interrumpa porque ya tenemos que ir concretando el tema, pero perdón que te interrumpa, Pavel, pero ¿no crees que más que sea por el tema de la economía del Bitcoin en El Salvador, que es de los primeros países que lo está, es el primero, de hecho, ¿no? Claro. Que se está experimentando con el Bitcoin como una moneda para todo un país, ¿no crees que va más por el tema migratorio? Claro, sin duda, pero evidentemente al generar algún tipo de relación económica, tienes que tomar en cuenta cuál va a ser el intercambio de monedas a futuro, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, el papel principal es darles empleo, darles calidad de vida y frenar el problema que existe, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos en estos momentos impulsó esto, puesto que se ha visto contra las cuerdas. Tan es así que tuvo que ir a Venezuela con su enemigo político para pedir ayuda. Entonces, esto habla de cómo la economía geopolítica se está reorganizando y Andrés Manuel está aprovechando esos espacios. Correcto. Parece que en lo general podríamos decir que es un acierto la gira de Andrés Manuel en estos 5 países por diversos temas. Ojo, yo diría que también cada país, si lo vemos en su individualidad, tiene aspectos muy criticables, también es totalmente cierto, pero es lo mismo que decir, oye, no vayas a Estados Unidos porque tienen casi 11 millones de presos, ¿no? Y la mayoría de estas personas son afrodescendientes. Es un problema de racismo, no vayas. Bueno, no, los países no pueden darse esas libertades muchas veces. Por ejemplo, en Bukele, en El Salvador, podríamos hablar que es un violador de derechos humanos, ¿no? Con las pandillas, nada más por el hecho de tener tatuajes, los están encarcelando y los maltratan de manera inhumana, que no son correctos. Pero obviamente un mandatario no puede darse esas libertades tan extensas de decir, no voy a romper los lazos de bilateralidad internacional, ¿no? Y sobre todo países como México que tienen responsabilidades en zonas, ¿no?, estratégicas, en este caso Centroamérica, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando en nuestro otro programa también sobre la gira del presidente Andrés Manuel, a lo mejor con un poquito más de atención. Amigos, Roberto, Pavel, les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy. Amigos y amigas de Revolución de las Conciencias, les agradecemos. Nos estamos viendo en la semana para seguir hablando, pero esta vez vamos a hablar sobre los presidenciales. ¿Vale? Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego.